Sean todos de nuevo, todos y todas, de nuevo bienvenidos y bienvenidas a esta Casa de la Cultura, esta casa que fue la de Caballero Bonal, pero que hoy es la casa de todos los lectores y lectoras, de todos los que aman las letras. Empezamos el año 2026 de una manera, yo dije en las redes, por todo lo alto, y es que es verdad. Hoy empezamos por todo lo alto, con un gran amigo, Montiel de Arnaiz, y con unas tapitas de su literatura, porque él decía hoy en el diario que esto de los relatos era como una aventura de verano. A mí me gusta mucho esa comparación, ¿no? Un rollete de verano, ¿no? Pero yo también lo comparo estos relatos a tapitas, ¿no? Que te abren el apetito de leer también otras cosas a lo mejor más largas de nuestro querido Enrique, que también se han presentado aquí, porque esta es una plaza donde él siempre tolera. Nos gusta tenerlo. Tenemos una serie de amigos que, si no nos dicen de presentar aquí el libro, malo. Empiecen ustedes a sospechar de que algo me ha pasado a mí con ellos, porque son los habituales y a los que nos gusta recibir, y ya eso es una tradición. 2026 se presenta con muchísimas actividades, espero que estén ustedes todos atentos a lo que vamos a ir lanzando. Estamos preparando, como sabéis, el centenario de Caballero Bonal, que empezaremos en noviembre a celebrarlo, pero vamos a ir ya lanzando sondas y vamos a hacer muchas actividades, aparte de las habituales de presentaciones, talleres, recitales. Vamos a ir también lanzando piedrecitas hacia piedritas blancas que brillen en la oscuridad, hacia ese centenario de Caballero Bonal, así que les invito a que estén atentos. Hoy nada más que me toca saludarlo, que es mi trabajo de hoy, disfrutar con mi amigo Montiel de Arnaiz, Enrique, y con mi amigo David Gallardo, que no es tan poco habitual verlo en esta mesa y también nos encanta. Y además que él sabe tirar muy bien de ese hilo que necesitan los escritores y las escritoras para explicarse. No, a Enrique le hace poca falta ese hilo, él lo tiene. Pero bueno, siempre es una ayuda más y seguro que va a sacar de aquí muchas perlas de esta concha. Y hoy estoy muy poética, ¿viste? Sí, estoy metafórica. Y nada más, también me toca, que me lo ha recordado nuestra compañera Eva, decirles que por favor que apaguen los móviles, los pongan sin voz, en avión, como ustedes quieran, o los tiren por la ventana, si no les hace falta, para que no moleste a esta actividad. Nada más, que estoy muy contenta. ¿Qué les voy a decir? Que 2026 se presenta en la historia del mundo mal, pero en la historia de esta casa muy bien, con Enrique Montiel. Así que, David, te doy primero a ti la palabra. Pues muchas gracias, Pepa. Un aplauso a Pepa, porque empieza el año. Está nominado por este año 2026 por la Fundación Viene Cargada y ve haciendo la pretemporada. Esto es la pretemporada casi, porque esta es la primera de muchas presentaciones que vamos a tener aquí. Bueno, es un placer, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Enrique Montiel de Arnaiz es un abogado magnífico, creo que a nadie escapa, es muy buena persona y además es un apasionado por el baloncesto y la literatura. Y no en eso. Quiero decir además que su mujer, pues su cumpleaños fue hace 2 días, fue el martes el cumpleaños. ¿Cuántos cumpleaños? Pues 49. 49, la fiesta. Quiero enseñaros el regalo espectacular de su mujer. Sí. ¡Oh! Es un paraguas. Uy, te parece una katana. Claro, te parecía normal que vinieran niños con una katana. Esto de Enrique es un súper regalo. Enhorabuena, es un súper regalo y además vas presumiendo orgulloso. Hombre, me he cruzado por una pareja de la policía local y estaba, a ver si me decían algo, es un paraguas. Pero que va, estás acostumbrado aquí porque vea que haya hecho un machete, uno más. Bueno, Enrique, ¿en qué momento literario te encuentras? Milagros selectos, este no es un libro sobre hechos extraordinarios, sino más bien sobre hechos cotidianos que llegan a sorprender y se produce el milagro de la sorpresa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegamos a estos milagros selectos. Pues mira, bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Pepa y a la Fundación Caballero Bonal, siempre, una vez más, es como lo he dicho esta mañana en redes, es como venir a casa. Vengo
Da igual que haya 30, 50 o 10 o 5 personas, yo estoy aquí como si estuviera en mi casa y disfruto muchísimo y gracias a ella es como llevo pues desde el año 2014 viniendo aquí ininterrumpidamente a presentar mis libros y la verdad que estoy muy agradecido porque es el mismo sentimiento de afecto desde el primer momento hasta el día de hoy, ¿no? Y por supuesto David, que es un grandísimo amigo, al que conocí gracias a Fernando, grandísimo madridista. Ánimo, Fernando. Hoy eso no se puede decir. No está de moda. No ponía, pero bueno, hoy soy yo una arquero de la vida. Ahí, a ver. Ahora lo sabes. Ahora. Bueno, tengo buena voz, la escuchaba, ¿no? Y David, muchísimas gracias porque está siempre al salto de lo que haga falta para meterle en cualquier marrón, en cualquier historia como esta, con una persona que además que está siempre ocupado con su historia, con su familia, los niños, y sin embargo ha sacado el hueco para poder estar aquí conmigo y presentar este libro que para mí significa un montón. De hecho, me he puesto la corbata que me regalaste en tono. Ahora me cuenta y mira, la conservas y te queda muy bien. Si me la diste porque me quedaba mejor. Sí, también es cierto. También es cierto. Y a la prueba lo repetimos. Bueno, en Milagros Selectos, ¿cuánto hay de verdad en estos Milagros Selectos? Me falta el de David Copperfield. O sea, de los 10 relatos me he leído 9. Y claro, sé que algunos son de verdad y otros no. Entonces me gustaría empezar por el final, por las dedicatorias. Vale. Entonces en la dedicatoria nos encontramos, por ejemplo, a tu mujer, a tu padre. Esta mañana cuando leía precisamente esa entrevista del diario decía, qué divertido. No, hay un relato que a mí no me parece divertido, es el segundo. Agobiante, se parece uno a uno, pero ¿cuántos relatos hay de verdad? Porque hay relatos que de los 10 hay al menos 3 que creo que son ciertos. ¿Cuáles son? Yo te sorprendería la cifra de los que son verdad. Te sorprendería porque en todos ellos hay algo o que son hechos verídicos o que están basados en un hecho real y los he desarrollado literalmente. O sea, uno por uno, si tú quieres que vayamos hablando de cada relato que sea, irás viendo que siempre me han acusado, entre comillas, de que tengo una visión muy especial y que veo cosas en la realidad que después las llevo a mi literatura. Estos son 10 relatos de cosas que yo he vivido o he visto o me han contado o he descubierto y cuanto más irreales son, más ciertas eran. A ver, vamos a ver qué parece uno a uno, me parece bien. Empezamos, por ejemplo, por ese amor y odio durante el rodaje en Madrid de una película de John Wayne, Circus World, ese momento en el que uno de los personajes se encuentra ligerita de ropa a una mujer de Hollywood. ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Te pasó a ti? ¿Me contaste? Entonces, claro, el Circus World es la película que todos conocemos del fabuloso mundo del circo, con John Wayne, con Rita Hayworth. Una película que a mí me gusta y un día empiezo, no recuerdo si fue un reportaje o algo así, y vi un detalle que me resultó simpático de que había sido rodada en España, que habían pasado esa historia. Me puse a investigar sobre la película, sobre los actores y la incidencia que España había tenido en los actores y actrices. Y me llamó muchísimo la atención y dije, aquí hay una historia costumbrista, digamos, cotidiana, no friki, ¿no? Y entonces, con un estilo, además me han dicho, un amigo dice, este estilo no es el tuyo, dice, no, a mí me llama, es otra cosa. Pero bueno, dentro de mi manera de escribir me permite moverme. Y hice eso, una historia muy costumbrista, una narrativa más llana, más de entrar en la historia, en los personajes, que en los juegos literarios. Y entonces hay muchas de las cuestiones que se hablan ahí en el relato que son ciertas. O sea, el director de la película tenía un tío encargado de que le sale una patata todos los días para desayunar y un día, como se había ido del presupuesto, despidieron al de la patata y una pajarraca allí brutal que casi se da la pica la película, el accidente que tuvo John Wayne, el alcoholismo de Rita Hayworth que no era verdad, era para ocultar las historias, los tejemanejes entre ellos cuando John Wayne fue al cine a escucharse doblado al español y le dio un ataque de risa
La gente le llamó la atención hasta que encendieron las luces y vieron que era el duque. Y ya aplaudieron, pero claro, después participaron en la cabalgata de los Reyes Magos, o sea, todo eso está documentado y me permitió esa suma de anécdotas y de historias relacionadas con España, me permitió meter un personaje con calzador y hacer que la historia creciera con respecto a la vida del personaje que iba sucediendo. ¿Estás probando cosas nuevas? Es que yo no paro nunca de improvisar cosas nuevas, pero sobre todo no porque busque cambiar un estilo, sino porque intento buscar el modo de narrar que le pega a la historia. O sea, esa historia que te he contado de John Wayne y de Hayward no le pega no le va bien un non-fit, una cosa irónica o con mucha acción, lo que es una narración diferente. Y en otros, en cambio, pues un juicio donde hay más seriedad y le meto una dosis de cachondeo y de diálogo entre la acusada y el fiscal y el juez y lo más divertido, ¿no? A ese le iba más. Bueno, a ver, son 10 relatos, no vamos a hacer spoiler porque, a ver, tenemos que tener cuidado con contar los finales porque son sorprendentes. Muchos te hacen reír, otros te hacen pensar y en todos hay historias que son cotidianas. Eso me parece que es un detalle también importante a tener en cuenta. Además, hay mucha carga emocional en todos ellos. En ese primero, que yo creo que también refleja un poco cuánto te gusta el cine, ese es el primer relato. Pasamos al segundo, dedicado a papá. Tengo frío, y yo lo he pasado mal leyendo Tengo frío, porque es la sensación de estar en el hospital. O sea, yo creo que cualquier persona que lea el segundo relato, aunque luego hay un giro del que no vamos a hablar, porque me parece que ese giro sí te puede animar un poco la historia, pero es que cuentas tan bien. Y creo que cualquier persona que lo lea se va a sentir tan identificado con la sensación que se tiene cuando, la impotencia que se tiene cuando estás esperando en un hospital a una operación que empieza con una manchita. Y creo que lo cuentas también, que yo no me pude reír pese a algunos giros divertidos que tiene, ¿no? Y tú tuviste que pasarlo mal, o sea, escribiendo ese relato, tú lo has pasado mal, es un tío sensible. Ese relato se escribe para dejar atrás el dolor. Hay una operación quirúrgica que tiene mi padre y hace ya unos pocos de años. Y bueno, la primera noche en el hospital me quedo yo allí con él. Y entonces, a los que son aficionados al cine y concretamente a Alfred Hitchcock, él tenía siempre esa voluntad de introducir en sus películas un personaje secundario, normalmente alguien extravagante, que chirriaba con la trama, una vieja loca, un señor mayor antipático, y que pinta este amigo, pero le encantaba hacerse. Pues a mí me tocó en la habitación esa señora loca, ¿vale? Entonces, lo que yo fui pasando a lo largo de la mañana, o sea, de la noche, provocó, como dice mi madre, siempre lo dice, al final llevas un abogado dentro, y es que al final el abogado salió. O sea, yo era, imagínate, destrozado después de una operación, triste, a ver cómo va a salir, cómo no, tal cual, y al final salió el bicho de dentro. No tuvo más remedio que salir. Y bueno, el final es que además es el que giro las dos, pero es que es verdad. O sea, ya, eso ya, el colmo ya es cuando dices tú, y cuando leáis el relato lo vais a entender, ¿cómo puede ser esto? Esto es una puta casualidad. Sí, pues es verdad. Y ya dije, mira, me lo tomo ya a la coña, me río y voy a escribir un relato para dejarlo ahí guardado en el cajón y que repose. De hecho, tú lo has pasado mal, pues imagínate mi padre cómo lo ha pasado. Exacto, que se lo ha leído sin sospechar. Oh, mira, me han dedicado un relato. Sí. ¿Qué ha dicho tu padre? Mi padre está destrozado, ¿no? Por favor, que no hable de relato. Es que el relato es de los que te da un... Sí, que te asustas un poco, porque esa frase, entre comillas, de tiene una pequeña manchita, joder, pues que tiene una pequeña manchita, luego el giro que le metes, que además te pasó allí, que desdramatiza un poco todo, pero sí es cierto, y lo veréis, como todo el mundo que haya pasado por el hospital, con un familiar en el que no sabes el tiempo de espera, todo el mundo se siente muy identificado. Este es 100% verídico.
Ya van dos. Bueno, pero el primero has echado un poco de... Está basado en hechos reales. Sí, pero ¿tú has vivido en primera persona? No, solo no, porque no... Porque la hacer tú. Sí, que se hace el mandado. Bien, pues Tengo Frío, insisto, me parece uno de los relatos más especiales que tiene estas historias. Arroquiero, a Daniel Pérez Bolichero. Cuéntanos. Bueno, el arroquiero... Tercer relato. El arroquiero es el principal asesino en serie de la historia de España. Y tantas víctimas. ¿Qué pasa? Que durante un tiempo estuve preparándome una novela sobre el arroquiero. Eso, en mi lenguaje, significa comprarme todo lo que hay del arroquiero, leerme todos los libros, buscarme todos los artículos y tal. Uno de los cuales lo hizo, es una entrevista que le hizo Daniel Pérez, su compañero Daniel Pérez, actual alcalde de Puerto Serrano. Escribe muy bien, por cierto. Magnífico escritor. Y le hizo una entrevista al policía que acompañó durante 2 años y pico al arroquiero por España, investigando los crímenes que él decía que había cometido. ¿Vale? Esto es el surrealismo hecho crónica policial. O sea, un señor dice, yo he matado 80 y tantas personas. Y la policía, hay 2 agentes que se van con él y van recorriendo toda la linde de España, buscándolo. Aquí van a llevar no sé quién. ¿Aquí han matado a una señora? No, aquí no. Ah, pues sí, es verdad. Entonces, de los 80 y tantos crímenes al que se autoinculpa el arroquero, le localizan, creo recordar, 13. En la personalidad extravagante, era un necrófilo, tenía el síndrome del superhombre, cogió una guía de teléfono de las antiguas y la partía por la mitad. De hecho, incluso desde el punto de vista jurídico lo llevó Rodríguez Menéndez, la defensa. Hubo una modificación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional gracias a él. Fue una cosa muy interesante. Pero al final me enfrié y no hice esa novela. Pero tenía información y dije, voy a hacer por así decirlo, el primer asesinato del arroquero. Además lo voy a hacer de una manera muy literaria, muy provocadora también, no al estilo clásico y de una manera corta, pero claro, es efectista porque lo que estás leyendo es desagradable. Es bonito desde el punto de vista artístico, pero desde lo que estás viendo o entreviendo es triste, ¿no? El arroquero, que además ubicado en el puerto de Santa María. ¿Vale? ¿Qué tengo yo que ver con el arroquero más allá de lo que te he contado? Nada, simplemente la labor de recopilación de unos hechos reales y mi relación con Dani Pérez, que tengo una gran amistad desde el año de Pérez. ¿Y te gusta escribir sobre temas sangrientos? Divierte. Bueno, tampoco me tienes un paraguas, es una katana, ¿sabes? Sí, pero es para defenderme. La lluvia. La lluvia, no va a venir. Yo no le he hecho más cosas. Si a mí me gusta Tarantino, pues me gusta Tarantino. Ya está. Eso no lo he negado nunca. En este caso, la violencia no se explica, pero se comprende con este artículo, ¿no? Con este relato. Sí, te la imaginas. No es tan clara, tan precisa como en otras novelas, pero te la imaginas, que quizás sea peor. Imaginarte lo que puede pasar por la mente de una víctima o qué es lo que ha ocurrido para que ese ser llegue a ese nivel de atrocidades, ¿no? Desgraciadamente ocurre, ¿no? El mal existe. Ahora una pregunta, y hago un pequeño parón ahora en estos 3 primeros relatos. ¿Se va a poner de moda ya? La pregunta hablaba además a ti, Pepa, y a ti, Enrique. ¿Se va a poner de moda o se está poniendo de moda los relatos como en el cine o en la televisión, las series? La gente tiene tanta prisa que demanda relatos cortos para pasar al siguiente, o estamos perdiendo el hábito de sosegadamente disfrutar de un libro. ¿Creéis que los relatos son las nuevas series en formato libro? Ojalá, porque yo creo que el relato es mucho más difícil que una novela. Y el lector de relato tiene que ser un lector mucho más entregado, más inteligente y más cómplice que el que lee una novela. Date cuenta que cada relato no es como una serie que tiene una línea. Yo las series las comparo más a una novela. En
cada relato tienes que cambiar de personaje, de ambiente, es volver a crearte ese, y es más, yo creo que el lector, a mí el lector que me gusta es el lector de relatos, más que el lector de novela, no sé lo que, yo no escribo ni relato ni novela, bueno, soy lectora solamente, pero es que no sé lo que dirá. Yo soy escritora nada más que de poesía, que todavía más difícil. Pero que yo comparto todo lo que ha dicho Pepa, excepto lo de los lectores que me gustan todos, ¿vale? pero es cierto que estamos en un mundo que cada vez avanza más en los TikToks, en el consumo rápido en la comida, en el ocio, en todo, ¿no? Sin embargo, puede haber un nicho, puede haber una nueva forma de consumo de literatura. Eso que has dicho, el relato, porque es verdad que hay gente que a lo mejor dispone de 10 minutos para leer y tiene un relato que se lo lee en 10 minutos o al día siguiente otro y le permite reflexionar sobre ese relato, hablarlo, hacer un club de lectura y van a un relato por día. Me parece una buena solución, mientras que también está el lector clásico, que tiene su novela de cuantas más páginas mejor porque más lo amortizo. Si pago 25 euros por 10 páginas, mejor que 20 euros por 200, porque voy a disfrutar más tiempo. Entonces está con esa lectura. Y porque está cómodo, porque se mete en la trama. En una trama y en un mundo donde ya se siente cómodo. Entonces le da igual que le den 800 páginas que 8000, porque está en su burbuja y en su mundo. Que es una buena manera de leer también, pero a mí personalmente me gusta más el lector del relato, que es capaz de cambiar. Este es mi tercer libro de relatos y es complicado, pero a mí yo creo que me ha ayudado mucho precisamente el escribir en prensa, donde tengo, oye, tienes 500 palabras. Hacer 500 palabras, que yo a veces hago el juego de hacer el artículo sin mirar las palabras y me salen 499 o 501, lo clavo por párrafos. Pues esto es lo mismo, a lo mejor es la idea de contar algo de una manera concreta y pum. Y de hecho, muchas veces me han comentado lectores, aquí hay una novela. Este relato, me acuerdo por ejemplo en Bulerías Nazis, del primer libro de relatos míos, el relato de Bulerías Nazis, que es la llegada... Muy recomendable. La llegada de una patrulla de los oficiales nazis con soldados de uniforme a la venta de Vargas de San Fernando, todo eso es real. Y me acuerdo de este fulano que estaba en Gran Hermano y que era también poeta, ¿cómo se llamaba? Carlos, no sé qué, ¿no? Y ese coincidí yo con él, con la mujer, la ex mujer, y me decía, macho, aquí hay una novela, aquí la novela, y escribe la novela, y dice, qué pereza, y ya escribí un relato. No, esto le metes tú 4 descripciones y 10 diálogos y ya tiene la novela. Digo, eso no, conmigo no va. Qué fácil ve la gente escribir una novela, que hay gente que sobre todo no ha escrito una novela nunca. Tiene 4 descripciones, Por cierto, hemos estado hablando sobre las series de televisión y tal, ahora seguimos con el libro, pero es cierto que estás escribiendo también para series de televisión. Bueno, me compraron los derechos de la primera novela para hacer una película, después se habló de hacer una serie de televisión, hice por así decirlo, la sinopsis de la primera temporada, pero eso se ha quedado ahí porque desgraciadamente ha habido un cambio en la puntuación de la valoración de las subvenciones para este tipo de cosas, y entonces se puntúa más en las solicitudes subvencionales pues las comedias familiares, con niños, divertidas, que salgan Santiago Segura, ¿sabes? Esas cosas. Esas son las que le dan el dinero. Y se ha quedado ahí en un cajón. Son formatos, Pablo Martínez Soria de los 60, es igual, películas familiares, pasa algo, el formato es prácticamente el mismo. Bueno, es muy difícil cambiar el chip y pasar a escribir guiones. ¿Te ha costado también? Porque es diferente a escribir artículos. Pues mira, te voy a decir una cosa que además volvemos a mi formación universitaria de doctorando y tal. Oye, escribe el guión de la película. Lo primero hice el guión completo de la película. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues me busqué 2 o 3 manuales cómo hacer un guión. Después me leí guiones. Me compré el programa de ordenador para los guiones, porque tiene unas tabulaciones diferentes, no sé cuánto, y hice el guión. Lo corregí tanto, y digo, a ver, ¿esto qué me dice? Y sorprendentemente,
me dijeron que no parecía que lo hubiera hecho un novato. Le gustó el guión y el guión no... Pero bueno, ahí está, ya para el próximo guión tengo ya el programa. Bueno, aquí salen unos cuantos. Seguimos con estos milagros selectos en los que existimos, no son nada extraordinarios, son cotidianos. Vamos con el cuarto, el gafe. Es como el azar, que también puede ser una forma de justicia. El gafe, ¿de qué va el gafe? El gafe es una historia real. El gafe es un chico, creo que se llama la memoria Marshall Wallace, un mormón de Utah, el estado mormón, que por circunstancias está presente en 3 atentados del grupo terrorista ISIS, en 3 lugares diferentes del mundo. Entonces va con su madre a Boston a la maratón, ¡pum! Atentado. Está en París de vacaciones, otro trabajo no sé qué, el Charlie Hebdo. Está en no sé dónde, lo de la... Y entonces la gente en la prensa eso sale a la luz. Oye, mira que este chaval ha estado en 3 y ha salido vivo de los 3 atentados de ISIS, ¿no? Es el tío con más suerte del mundo, ¿no? Y yo le doy la vuelta y digo, no, eres el más gafe, macho. Digo, ¿a dónde vas? Atentados de ISIS. Le doy la vuelta a la tortilla y lo hago con un estilo muy desenfadado en primera persona, como que es él el que cuenta cómo le suceden las cosas, ¿no? Y bueno, no voy a hacerlo tampoco el final. Quinto, ver o no verte. Ver no significa comprender, pero a veces no quiero tampoco hacer esto. No. Pero ver o no verte, ¿qué consiste? Esto es también inspirado en el cine. En el cine, en 2 películas. Una película que es Zatoichi, la del samurái ciego, y que es maravillosa, una película magnífica. Y después otra que no me acuerdo bien si era el Gran Halcón o no me acuerdo, era una, creo recordar, de Bruce Willis, que él planificaba unos robos en función de la duración de la canción que escuchaba en los cascos. Entonces él decía, tengo 3 minutos 48, entonces se hacía su organigrama para entrar en los sitios, salvar los obstáculos y hacer el robo, ¿no? Pues esto es el caso, por supuesto, de una señora invidente, una anciana invidente, que le gusta ir al cine a ver las películas. Entonces va, un día sale de su casa, cuenta no sé cuántos pasos, gira a la izquierda, cuenta no sé cuántos pasos, llega al cine donde tiene una relación especial con el acomodador y la película que ponen es Zatoichi, la del samurái ciego. Hago un juego de espejos y creo que también es bastante divertido. Estamos en la mitad de los relatos. ¿Cuál le ha gustado a usted más? De los 5 que llevamos, ¿cuál le ha gustado más? Circus World, Tengo frío, Arropiero, El gafe o Ver o no verte. ¿Cuál le ha llamado más la atención? ¿Cuál tiene más ganas de leer? Usted, sí, por favor. ¿Te tocó? Ahora de todos. Sí, pero hay uno que le ha llamado la atención más. A ver, ¿cuál le ha llamado más la atención? El de Circus me ha interesado. Circus la interesa. Usted también le gusta decir. Circus. Bien. ¿Y a usted? Pues a mí me ha gustado el gafe. El gafe. Porque me recuerda también a este hombre que le cayó la bomba de Hiroshima cuando se fue a Nagasaki, le cayó también. Y sobrevivió a los 2, así que... Bueno, pero la historia es que tú le das la vuelta, pero en realidad eso es sobreviviente. O sea, en realidad tiene suerte. ¿O no? ¿O no? También es cierto. Venga, una más. ¿Usted, caballero? ¿Yo? Sí. Pues por mi formación profesional yo creo que a mí el arropiero, porque es un asunto que se ha oído hablar mucho, incluso hasta series de televisión, y me parece un poco la mezcla esta de la España negra con la ironía que supone que una pareja de policías acompaña a un asesino en serie por toda España intentando encontrar los cuerpos. Es que es verdaderamente un poco como es España, ¿no? Una mezcla entre el atractivo que puede tener un asesino con... No sé, es una mezcla, hasta hace poco, bueno, hasta hace no muchos años estaba el periódico El Caso, que esto lo relataba, y es un poco la esencia de España también, ¿no? Un asesino en serie que a su vez, a lo mejor respeta no digo admiración, pero respeto por parte de los policías, no sé. Esa mezcla también me atrae y me gustaría, bueno, disfrutar como lo ha contado Enrique, ¿no? Cómo ha relatado todo esto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Tenemos 3 relatos que han llamado la atención. Interactivo. No estoy de acuerdo con Enrique, que decía que esto era un rito de verano muy rápido y tal, porque en realidad son relatos para leer y no cojas el libro hasta mañana pasado. Dale vueltas porque tienen mucha letra pequeña. Bueno, cuando tú tenías un rito de verano, no te quedaba al día siguiente que el San Antonio, ¿no? No me ha ocurrido así. No lo recuerdo.
ya habrá prescrito. Eso de reiterar, Enrique. Respira. Ha prescrito. No le pregunte que estará sano. Eso no. Bueno, a ver, vamos con los 5 relatos que nos quedan. El libro, insistimos, da para mucho y va a ser uno de los libros que vais a disfrutar y vais a compartir y seguro vais a recomendar a amigos. La asesina de yihadistas. Aquí me he reído, en parte, mira que es un asesinato o varios, aquí me he reído. La asesina de yihadistas. Sigue hacer spoiler, por favor, porque es muy divertido hasta el final. Ahí hay un poco de muchos detallitos de Enrique. Sí, es lo que he explicado antes. El asesino de yihadistas es un relato basado en la matanza del Charlie Hebdo por los terroristas islámicos, pero claro, desde un punto de vista judicial humorístico. Me explico. Partimos de una premisa donde cuando se está produciendo la matanza, uno de los hermanos está disparando a un policía y resulta que hay una señora que el marido la ha dejado y le ha dicho que le devuelva sus pertenencias, entre las que está una escopeta. Entonces la señora va a devolver la escopeta al exmarido y ve que hay un terrorista cargándose policía, entonces pues le dispara ella al terrorista. Pero claro, el terrorista es disparado a traición y se produce un procedimiento donde se tiene que determinar si lo que se ha producido es un homicidio o un asesinato. Entonces, claro, él no había visto a la señora parapetada detrás de un coche para dispararle, ¿no? Y entonces ese juicio, ¿por qué digo que es humorístico? Porque hago una relación triangular de interrogatorio entre ella, el fiscal del caso y el juez del caso, donde los profesionales del gremio se van a descacharrar, yo lo digo ya, y los que no también, porque es a veces cómo nos gustaría que fueran los juicios. Sí, pero tú, aquí el fiscal es de cara regular, por lo que ves. ¿Le pones cara? O sea, ¿realmente piensas en algún fiscal o algún juez? No. No, de hecho no es, y te voy a decir que no me cae regular, al todo lo contrario, el fiscal al final se une a, No lo digas. Esto va a gustar a todos los que os gusta la abogacía, os va a gustar. Siempre tuyo. Este es el séptimo. Siempre tuyo. Bueno, esta es una historia muy Esta es una curiosa. historia ahora, dirigida directamente a tu A mi mujer, correcto. Sí, pero esta es una historia muy curiosa, mira. ¿Era por qué? Para el mensaje. Porque lo que relata en el libro era una coña que tenemos entre los dos siempre, y cuando yo veo el libro que lo ha publicado, digo, bueno, ¿quién te ha dicho a ti que tú publiques esto? ¿Vale? Entonces, ahora cuando lo explique, lo entenderéis. A ver qué va a contar. Resulta, mira, yo lo más cercano que estoy yo a una novela romántica o guión erótica o lo que sea, es la peli del sábado de Antena 3 para la tarde, ¿vale? Eso es lo más cerca que yo me aproximo. Pero tengo una amiga que, con un seudónimo, empezó a publicar novela romántica guión erótica. Y le empieza, por lo visto, ahí genial. Esto de ventas en Amazon, nadie lo sabe. O sea, yo no sé el nombre porque no me interesa, pero que gana un montón de pasta y está, de hecho, incluso al principio yo participo, y creo que tú también, en un videobook de una de sus novelas, le pone mi nombre a un personaje, un abogado, tal, toda una historia. Entonces, esa amiga me dice un día, mira Enrique, que estamos organizando una antología de autoras de género romántico, una antología de relatos de amor navideños. Y me digo, venga de coñar, no, porque me gustaría que tú participaras. ¿Qué me estás contando? Sí, porque eso seguro que se queda bien, porque no sé cuánto. Total, que me dio coba. Digo, bueno, venga, una antología de relatos románticos navideños. Digo, ¿a qué se me ocurre? Total, que hacen un grupo, era un grupo de Facebook, no era de WhatsApp. Y me encuentro 25 integrantes, de los cuales eran 23 mujeres, un gay y yo. Vale, digo, aquí pasa, no hay más tío que si romántica. No, bueno, el gay a la semana se pelea con ellas, una pelea de locas, se va del proyecto y me quedo yo solo de hombre. Todos 23 mujeres y yo.
Total, que hacemos la antología. Claro, yo me voy a pensar y digo, no, yo no domino el género ni leo ese tipo de novelas. He leído alguna cosa que tiene similitudes de mi amiga María José Tirado, pero no es lo mismo. Digo bueno, bien, entonces se me ocurre, digo, porque ¿qué es lo que hace un escritor cuando no sabe de qué escribir? Pues escribe de uno mismo. Y dice, bueno, pues, como ha dicho mi mujer, es una coña de cómo me dejes, digo, me voy a Abogados Sin Fronteras, a Angola. ¿Vale? Angola, Abogados Sin Fronteras, esa es una, ¿no? Y otra es, bueno, pues lo que voy a hacer es, me voy a ir a todos los sitios donde hemos querido ir de viaje y no hemos ido, y te voy a mandar una posta. Eso que te va a joder más. O sea, como tú me dejes por otro, te van a empezar a llegar postales de Bora Bora, de no sé dónde, no sé qué. Vale. Tú haces eso y te mato. Vale, yo estoy en Bora Bora. Total, que digo, ¿por qué escribir esto? O sea, hago una historia donde ha habido una ruptura de una pareja, un matrimonio, y ella empieza a recibir postales de los sitios donde ha... Entonces yo, pues, le pongo un personaje al lado, que es la hermana que lo que hace es darle calor, que digo, más cabrón, te tienes que separar antes, ¿no? ¿Cómo te puedo hacer esto? Otros personajes alrededor, digo, hombre, qué bonito, en verdad, que se pone de ti, te está mandando... Yo creo que te estás pidiendo una segunda... En verdad te enfadaste demasiado pronto con él, porque tampoco hizo nada, fue un día que llegó tarde, y ella, como va reflexionando, si todavía lo ama y por qué ha llegado a esta situación, si a lo mejor se ha pasado, no, sí, tal. Entonces, ¿en qué termina esta historia? No cuento el final del relato, sino que en ese grupo de 23 señoras y yo sale el libro publicado en una edición de Amazon, no era como editorial, ¿no? Y entonces hacen una toma de contacto de todos, de cuando ya todo el mundo recibe el libro y lo lee. Claro, me llega el libro, digo, qué portada más bonita, veo el mío, veo que no tiene ratas y hago, yo no leí ninguno. No reconozco. Saluda que está. Ya está. A lo mejor lee mi amiga, pero los demás seguro que no. Pero al cabo de eso, de 1 o 2 semanas, hacen una toma de contacto y dicen, bueno, venga, ¿y qué os han parecido los relatos? Y todo el mundo, bueno. Y ahora empieza la gente, me encantó el de Enrique, qué pesado de llorar, qué bonito. ¿Por qué no haces una novela? Métele descripciones. Sí, porque además este género, con 100 páginas en una novela, y yo, vale. Y dije, coño, pues será. Ese género admite lo de meter unas cuantas descripciones en un relato y sale una novela, te lo digo. Sí, Juan del Val está... No he querido decir nombres, pero por ahí va. Pero claro, me llamaba la atención eso, sobre todo 23 escritoras de novelas románticas que dicen que le hice llorar, tío, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Normalmente viene a ser al revés. Bueno, pues... Pero ¿firmaste Enrique o tuviste que... No, yo firmé sin seudónimo femenino? No, firmé. A ver, ya nos quedan 3 relatos de estos 10 que insistimos que os van a hacer pensar. Tarjeta roja pasión. Aquí tenemos uno dedicado al fútbol y yo me he acordado del que era presidente de la Federación Española de Fútbol. Yo me he acordado de Luis Enrique. Sí, yo me he acordado. ¿De Luis Enrique? Sí, me he acordado. Portasotti, ¿no? Unos besos me he acordado por ahí. ¿De qué va esta tarjeta roja pasión? Porque también tú eres más de baloncesto, pero no, te metes en el mundo del fútbol. Sí, hombre, yo también me dediqué a muy futbolero y hago... Eso fue una antología de este relato, se había publicado una antología que coordinó en su día Julio Mano con Fernando Santiago. Y entonces me dijeron, tío, un relato sobre fútbol. Y dije, fútbol, hostia. Entonces, siempre en mi búsqueda de una historia simpática, me puse a investigar y descubrí un caso muy simpático, muy interesante y muy divertido, que fue en el calcio italiano, donde pues, un futbolista, en un partido para evitar un descenso o para un ascenso de un equipo clásico italiano, marca un gol importantísimo, y en vez de ir a celebrarlo con sus compañeros, el tío se va al centro del campo donde está el cubículo de los carabinieri y había 2 hombres y una mujer, y el tío le planta un beso en la boca a la carabinieri que está allí en el cubículo. Claro, todo el mundo se queda loco porque el tío está casado, en medio del partido, la cámara enfocando al tío besando a la carabinieri,
ya nadie le importa un pepino el partido, ni el ascenso, ya todo el mundo, ¿por qué? Estará ya, no sé qué. Y Entonces, en Italia, ¿no? claro, en Italia. Entonces fue una historia muy en su época, estamos hablando de años 90, por ahí, entonces me llamó mucho la atención, investigué sobre el equipo de fútbol, sobre el futbolista, qué pasó, las repercusiones que tuvo esa retransmisión de ese beso, y entonces, pues tarjeta roja, Pasión. Tarjeta roja, pasión. El fútbol como escenario de traiciones. Nos quedan dos. El novio a la fuga. Si todo tiene un punto real, ¿has estado alguna vez en una boda en la que no se presentó el novio o la novia? Mira, ¿Por qué el novio a la fuga? Mira, lamento tener que darte un paluchazo en la boca, pero esto es un hecho real. Eso es un hecho real. Eso es un caso mío. Eso es un caso. Eso es un caso mío. ¿Qué pasó hace? Hay que ser muy valiente para no presentarse también. O sea, No digo quién, ni dónde fue, ni cuándo, pero eso fue un caso mío. Eso fue un caso mío, además muy curioso, porque me pidieron una cita, llegan dos señoritas que parecían azafatas del 1, 2, 3, era una rubia, una morena, un 85, yo le sacaba 2 centímetros. Y resulta que una de ellas me había dejado el novio el día antes de la boda. Yo, en un alarde de sensibilidad, y le dije que enhorabuena, que le habían hecho la mejor jugada de la historia, y me dijo, ¿cómo me dice eso? Digo, mejor un día antes que un día después. Pues verdad, sí, total. Y entonces, esta chica tenía un trastorno de ansiedad, le había causado, venía su familia, era de fuera, había venido de fuera bastante lejos, tenía toda la familia ya colocada, tal. Entonces, estuve estudiando la opción de pedir daños y perjuicios morales, porque claro, ¿por qué te esperas al día antes de la boda? Pero eso estaba prohibido por el Tribunal Supremo. De hecho, es una cosa que está bastante discutida, porque claro, si se hace con ánimo de dañar, de perjudicar, de humillar a la novia, yo creo que de ahí, claro, ya una indemnización. Pero eso todavía no está contemplado. Pero lo que sí se permitía era la reclamación de los gastos que ella había afrontado para la boda. O sea, tú tienes derecho hasta el último momento de no casarte. Eso es lícito. Porque si no te casarías bajo un vicio de la voluntad. Perfecto, pero los daños y perjuicios que has causado los pagas. Entonces ese fue el pleito, de la reclamación de la lencería, lo que había pagado del convite, el fotógrafo, no sé qué, que además el tío, que era un listo, no había pagado nada y lo había desembolsado todo ella. Entonces tuvimos ese juicio, que además, y por no contar el final, tiene una cosa, un doble salto mortal con tirabuzón hacia atrás, que es real y que lo cuento en el final del relato, que es la gracia, la sorpresa del relato. Y llegamos al último de los 2 milagros selectos. Lucky 13. ¿De qué va Lucky 13? La magia tiene un precio. Bueno, conocéis, supongo, al mago David Copperfield, ¿no? David Copperfield puede ser considerado el principal mago del siglo XX fácilmente, ¿no? Junto con Ovid, ¿no? Bueno, pues David Copperfield tuvo un caso, una demanda judicial en la que le reclamaron una millonada, porque esto es un hecho real, hay un truco que hacía él, que era el de los afortunados 13. Cogía a 13 personas del público, los metía en una sala y de repente aparecían en el otro lado del estadio, los 13 tíos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo que todos imaginamos, había un pasaje secreto, los tíos iban a la carrera con unas cintas de aeropuerto y en un minuto habían recorrido unos cuantos kilómetros, estaban allí en el otro lado dispuestos para... Con tan mala suerte de que uno de los que estaban pega un carajazo y se hace una lesión bastante grave. Con tan mala suerte que ese señor era el cocinero de la reina de Inglaterra. Y por su baja se coge una incapacidad de no sé qué y deja de facturar no sé cuántos millones de euros de su trabajo como cocinero de lujo, ¿no? Y le pone una demanda a David Copperfield. Entonces David Copperfield se encuentra en una tesitura que yo la cuento a mi manera, que es que para, hipotéticamente, poder ganar el juicio,
tiene que desvelar el truco. Y dice que un carajo. Un mago desvelar ni truco, no. Entonces tiene una pelea con el abogado, con el dueño del hotel que ha sido codemandado, y todo eso es real, ¿no? Y entonces yo hago una aproximación digamos, al caso, pero si tenéis la curiosidad de ver cómo acaba eso, es bastante interesante cómo acaba el asunto con el tema del truco y si lo obligan o no, lo voy a decir, a desvelar el truco para poder ganar o no el juicio. Más o lo hecho de gran. Perfecto. Milagros Selectos, este es el resumen de los 10 relatos que tenemos en esta antología de relatos Montiel y Daniel. ¿Alguna pregunta al autor? A ver, ¿alguien quiere formular alguna pregunta? ¿Quiere decir algo? ¿Tiene alguna curiosidad? Deciros, por ejemplo, que los que somos jerezanos y defendemos nuestro aeropuerto estamos encantados contigo porque hay un billete. Gracias a Enrique tenemos la línea Jerez-Nueva York. Ahora que estamos tiesos de vuelo, Enrique, muchas gracias. ¿Por qué tenemos una línea Jerez-Nueva York? A ver. Yo porque creo que el flamenco tiene frontera. A ver. ¿Te acuerdas de Jerez? O sea, que también te lo agradezco. Claro, Jerez es muy importante en mi vida, siempre. Sí, señor. Bueno, pues estos son los milagros selectos de Enrique. Aquí tenemos 10 historias distintas en las que contamos un poco cosas de su vida, padres e hijos, enfermedades, amores no correspondidos, culpa, masculinidad contenida, el paso del tiempo, la mentira como protección. 10 relatos muy interesantes. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros, te deseamos lo mejor y muchísimas gracias. Muchas felicidades. Enrique, contigo. Que por supuesto, los libros que... Claro, ahora tenéis la oportunidad. Tenemos una copa por cortesía de Tabanco del Pasaje. Muy buenos vinos tenemos fuera, así que mientras que tomáis el vino y una almendrita, él os va a firmar los libros. Yo estoy ya deseando el de la novia... El novio la fuga. Uy, qué ganas tengo. Así que ahora mismo me lo voy a llevar para casa. Muchas gracias. Bueno, pues